con 47 minutos de Impacto Informativo. Saludamos en nuestros estudios al ex viceministro de Minas, al ingeniero Fernando Benalcázar, con quien vamos a conversar sobre los resultados de ayer de las consultas ambientales en el Yasuní ITT y del Chocó Andino. Vamos por la primera. Los resultados hasta el momento son 58.98% por el sí, 41.02% por el no. ¿A qué atribuye este resultado, ingeniero Benalcázar? Buenas tardes, gracias por la presencia. Gracias, Edgar, por la invitación. El resultado es evidente, un proceso de haber tocado fibras sensibles, ideológicas, del cuidado del agua, del aire y de la naturaleza, tras un proceso que lideró mediante mentiras y engaños del impacto que podía tener la actividad petrolera en el Parque Nacional Yasuní, dejando de lado la realidad y la historia de 30 años que tiene la actividad petrolera en dicho parque, y extrapolando que una sección pequeñita que corresponde al campo ITT, pero si analizamos la pregunta misma, usted ve el gran título, actividad petrolera en el Yasuní. Entonces, toda esta serie de informaciones no fidedignas llevaron a que las personas que no conocen la realidad, que desconocen totalmente cómo es la actividad petrolera en 22 provincias de las 24, más las 3 circunscripciones internacionales, votasen por el sí. Pero si analizamos quienes viven, quienes conocen, quienes departen, quienes usufructúan mediante empleo o trabajo en las 2 provincias de Orellana y Sucumbíos, el sí perdió radicalmente. Entonces eso pone en perspectiva lo que alguna vez hablábamos en una entrevista, que alguien que no conoce, foráneo, externo, decide por la realidad de los locales. Ahora, ¿qué va a pasar pues con ese pronunciamiento de las provincias petroleras del Ecuador? Porque faltando Napo, Orellana y Sucumbíos son las provincias donde hay esta industria. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se han expresado? La realidad, no creo que se quede en una situación tan sencilla y tan simple de decir, así fue la voluntad del pueblo, así me acojo. El gobierno central, los gobiernos seccionales comenzarán a sentir el impacto del desempleo. Las actividades que a futuro, cuando salga Petroecuador, quien, haciendo un paréntesis, sorprendentemente, ayer mismo se pronunció que obedecerá 100% y acoge 100% la decisión del pueblo ecuatoriano, y en cuanto él reciba la notificación del CNE oficialmente, arrancará con el proceso. Y digo sorprendentemente... Bueno, pero es que los resultados eran aplastantes, ¿no? No tienen opción, pero por otro lado... Sin defender a Petroecuador. No tienen opción, estoy de acuerdo. Pero son 1000 familias que acaban de quedarse sin empleo. No de inmediato. Sí de inmediato, aquellas que están en servicios porque ya no continúa la actividad misma, pero generará algún empleo para los servicios de desmontaje y de remoción de equipos, instalaciones y demás. Y creo que los gobiernos locales van a elevar su voz, creo que van a haber situaciones en las cuales reclamarán al gobierno central. ¿Elevarán su voz o irán a la típica respuesta del paro? Porque eso es lo que los ha caracterizado en los últimos 23 años. Políticamente poco correcto, más incluso. Políticamente correcto, elevar su voz, me refería exactamente a eso. Veremos manifestaciones como las que siempre han habido en el Oriente. Todos los que hemos convivido y trabajado en el Oriente sabemos que la vía siempre es el paro, el bloqueo. Y aquí, siempre lo he dicho, hasta la remoción de derechos de vía que se constituyeron en vías de acceso para estas propias comunidades, jamás podrán ser removidas. Nadie de las comunidades les va a permitir romper el cordón umbilical entre el puerto y sus comunidades, y no se diga el acceso a la selva. El acceso a la selva es lo que más me preocupa, porque ahora sí vamos a ver que esta respuesta contundente del pueblo ecuatoriano lo que va a generar es un daño ambiental fortísimo. Quiero ver ahí si los señores yasunidos van a hacer fila y van a hacer los controles y van a hacer las verificaciones en sitio de cómo la cacería ilegal, la tala ilegal de maderas nobles y la colonización llega a un punto que hasta ayer era un punto virgen, excepto por la presencia de la actividad petrolera. Yasunidos y Acción Ecológica y otros frentes se reunieron hace poco en la Casa de la Cultura. Ellos sí han festejado, pero han señalado que la expresión en las urnas significa el cansancio del pueblo ecuatoriano hacia el extractivismo. ¿Hasta qué punto esto es real?
No comparto en lo más mínimo esa interpretación. Creo que las personas ecuatorianas han votado desinformada y sin darse cuenta el impacto socioambiental que esta decisión trae para todos los ecuatorianos, para 18 millones de ecuatorianos. Un grupo minúsculo comparado con esos 18 millones de ecuatorianos se sentirían orgullosos, como se ve también en estas ruedas de prensa que han dado, y orgullosos se pondrán la medallita que hicieron disque el cambio ambiental en el Ecuador, pero no miden la envergadura del impacto real de daño ambiental que ellos mismos van a generar por la falta de controles en el sector del ITT. En la aceptación del gobierno del sí, el ministro Fernando Santos ha señalado que este plan que ya estaría preparando Petroecuador tomará al menos unos 6 meses, y eso para no causar daños en el ambiente. ¿Es una posición prudente acaso? 6 meses me parece increíble para tener el plan tal vez, pero para llegar a desmontar, no es lo mismo llevar... El plan en 6 meses, eso es lo que le entendemos. Y como dice término, hablamos no de un año, sino tal vez 1 año y medio, lo que establece la resolución. Bueno, ese es el tema de la Corte Constitucional. Exacto, piensa que todo se puede hacer en 1 año. Yo le doy un ejemplo sencillísimo. Coger e instalar una tubería prístina que salió de la acería, coger, soldar, hacer pruebas de verificación, facilito. Saque la misma tubería que ha tenido 7 años impregnación de petróleo, residuos, arenas, tiene que limpiar tubo por tubo. Es irreal pensar que en 1 año y medio alguien le puede limpiar. Y 500 millones de dólares ahora, la nueva administración o el nuevo gobierno, o quién sabe esto en los próximos 90 días, ¿de dónde van a comenzar a financiar ese vacío de 500? Cuando hoy en el comunicado de Petroecuador orgullosamente publicitaba, como para cerrar con broche histórico, 58.000 barriles producidos en este día. En la consulta del Chocó Andino las cosas son más complicadas, pues los resultados son mucho más amplios. Ahí estamos hablando de 67% a favor del sí, 32% por el no. ¿Usted imaginaba un resultado así? Sí, en el caso del Chocó, en entrevistas varias que tuve con ustedes aquí, comentaba que es el resultado de un proceso igual, de haber tocado venas sensibles, como hablar de haber comprometido el agua de Quito, como haber logrado hacer la consulta en el Cantón Quito, en donde el 92% de los votantes eran externos y apenas 8 pertenecían a esas 6 parroquias. Pero aquí yo quiero ser enfático. De ninguna manera se compromete lo que ya está concesionado. Aquellas 20 concesiones existentes, más 7 a registrarse cuando se abre el catastro minero algún día, tienen el derecho de operar, porque la Corte Constitucional fue clarísima en establecer que cualquier decisión, si el sí ganase, es a futuro. Y también fue clarísima en decir que los GATS no pueden arrogarse funciones más allá de las propias competencias que tienen. Entonces yo creo que veremos un desarrollo de la actividad minera bajo los mejores parámetros ambientales y sociales a desarrollarse en los próximos años, porque todas esas concesiones están en fases iniciales exploratorias. Igualmente, Acción Ecológica y los otros grupos han señalado que con este resultado las empresas mineras ya tienen que hacer maletas del país. El desconocimiento y los malos antecedentes, como fue la consulta de la SUAI de Cuenca, en donde al no tener claramente la resolución de la Corte Constitucional, les permitió hacer como se hace en este país lo que le da la gana a ciertos grupos, están omitiendo lo más importante de aquella resolución de la Corte Constitucional, y les invito a que la lean al revés y al derecho, porque no hay forma de malinterpretar lo que en ella dice. Muy bien, ingeniero Benalcázar, le agradecemos mucho por esa reacción a los resultados de estas consultas donde el pueblo se expresó el día de ayer. Gracias, Edgar, y sigamos adelante. El país no puede haber retrocedido, porque esto es un retroceso en los temas petroleros y en los temas mineros, y volver 20, 30 años atrás, cuando se hacían las delimitaciones y definiciones de este último campo, fue en el 92. Más allá de otros 3 campos que estaban identificados, este era el último campo grande. Y no es fácil hacer procesos de sustitución, vayan y exploren, vayan y desarrollen. El próximo gobierno tiene una tarea gravísima, que es buscar hacerle atractivo al país, porque la inseguridad jurídica que esto ha generado es tan fuerte. Si a la empresa del Estado son capaces de pararle y matar un proyecto de 16.000 millones de dólares en pérdidas,
son capaces de matar cualquier proyecto. Y esto también a nivel regional. Hoy día conversábamos con un par de colegas del Organismo Latinoamericano de Minería y decían, ojalá esto no sea una punta de un iceberg que vamos a ver en Colombia y lo podemos ver en Argentina o en Perú. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas.